Merrill Lynch en Nueva York. Y el precio del barril del petróleo podría dispararse hoy luego de un sangriento ataque a uno de los polos de la industria petrolera saudita durante el fin de semana, una acción que aumenta los temores de una interrupción del abastecimiento del crudo. Esta cosa del petróleo es una cosa simpática, ¿no? Simpática si no fuera tan trágica, porque están matando de hambre a la gente con los aumentos del petróleo. La gente no puede... Hoy yo venía por la mañana temprano para acá y empecé a contar bicicletas y hay una pila de gente que van para el trabajo en bicicleta porque no pueden sacar el automóvil. Y en total 22 personas fueron asesinadas el fin de semana pasado en Al-Khobar, en atentados y una toma de rehenes que desarrollaron entre el sábado y el domingo y que llevan la marca del grupo terrorista Al-Qaeda. Y según el economista Abdelwahab Dayes de Riyad Bank, el impacto inmediato del atentado va a provocar más pánico e inquietud entre los mercados petroleros, al igual que una prima adicional sobre los precios. O sea que esta gente, inmediatamente que hay un tiroteo cerca de una estación nos aumentan el precio del petróleo. Yo no sé hasta dónde vamos a parar, pero esto es insoportable. La gente no puede pagar los precios del petróleo y ahora parece que va a subir. Otra cosa, otra noticia en relación a esto, dicen que los meteorólogos predicen una temporada ciclónica activa para las costas del Atlántico y del Golfo de México, lo cual aumenta el riesgo de que una tormenta ponga nuevos obstáculos en la ya tensa producción nacional de petróleo y gas natural. La mayor fuente de gas natural sigue siendo el Golfo de México, dijo Bill Gilbert, analista de la energía de la Oficina de Reserva Federal de Houston. Cuando un huracán azota, ellos, los productores, se ven obligados a evacuar las plataformas y a cerrar la producción. Es una suspensión del abastecimiento. O sea que el huracán no ha llegado, pero ya se están escondiendo detrás del huracán para aumentarnos los precios. Esto creo que no es justo y creo que el gobierno o los gobiernos todos del mundo debían hacer algo para evitar que estas cosas estuvieran pasando. Estas son las informaciones económicas presentadas a ustedes por Interamerican Bank, el banco de la comunidad. Interamerican Bank, ahora con 4 sucursales, le ofrece los mejores servicios bancarios: depósito directo, cuentas NAO, cuentas personales de Money Market, de negocios, transacciones por correo, cheques de viajero, máquinas ATM, acceso telefónico. Además, Interamerican Bank lo atiende personalmente con respeto y profesionalismo. Interamerican Bank, con sucursales en Westchester, West Miami, Kendall y Hialeah, y su oficina de préstamos en West Palm Beach. Interamerican Bank, el banco de la comunidad. Bien, amigos, y quiero decirles que hoy estará con nosotros a las 8:30 de la mañana el doctor, perdón, no a las 8:30 de la mañana, sino a las 9 de la mañana, el doctor Eduardo Soto, para hablar de lo último que hay en relación a noticias de inmigración. Hay cosas que están pasando y hay cosas que hay que decirlas. El doctor Soto siempre está con nosotros los jueves, va a estar también en el día de hoy, va a estar a las 9 de la mañana el doctor Eduardo Soto, un especialista en inmigración, para hablar de lo que está pasando con inmigración, los últimos cambios y cómo le puede ayudar a usted, precisamente contestando sus preguntas. A las 9 de la mañana el doctor Eduardo Soto estará con nosotros aquí en Telemiami. Bien, y vamos a abrir las líneas telefónicas por el 644-7599 para conversar sobre las noticias de hoy, que están abundantes e interesantes. Le voy a poner en el aire. Buenos días. Hello. Hello. Buenos días. Sí, buenos días. Espero que haya pasado un feliz fin de semana y recordando todo, pues, a todos los héroes americanos muertos. Descansamos un poco, sí, señor. Sí, en la guerra mundial. Hay que ver la cantidad de personas que han muerto en Estados Unidos por la libertad del mundo. Y eso no lo reconocen varios países. Este es un país, chico, que es muy sui generis. En este momento, en cualquier país por ahí que está la guerra andando, los padres aguantan a los hijos, etcétera, etcétera. Y la cantidad de gente que se está inscribiendo para ir a la para pelear en la guerra, para servirse, para pelear por el país. Por eso este país es un país grande. Sí, y es un país bendecido, señor Tomás. Sí, señor. Mire, señor Tomás, yo quería referirme a dos aspectos fundamentales: el fin de semana, el gran evento que otra vez mostró el pueblo venezolano, que no cayó en la trampa de Chávez
de caer en la violencia. Ha costado mucho, pero vamos a lograrlo. Pero yo todavía tengo mis reservas. ¿Tú piensas que se va a lograr? Yo no sé, yo estoy viendo las noticias con un poco de recelo porque, no sé, me parece que Chávez tiene algo bajo la manga ahí. Sí, bajo la manga, pero fíjese que el presidente César David de la OEA acaba de salir hoy en la mañana y me informó de que hasta que no se digan los resultados, él no se retira de Venezuela. Yo no sé si usted notó algo, señor Tomás. El Chávez de hoy, que fue a la cumbre de México, al Chávez de hace un año, qué cambio tan Claro abismal. que lo noté, claro que lo noté. El mundo aisló a Chávez. Pianito, pianito, pianito. Sí, no, y los presidentes, ningún presidente aceptó reunirse con él en privado. Exacto. Fíjese que el grupo de 3 que lo conforman, Venezuela, México y Colombia, se reunió Uribe con Fox y apartaron a Chávez. Lula no quiso recibir a Chávez porque dijo de que él había hecho círculos bolivarianos armados y que lo que él había visto en la última visita de Lula en Caracas, de la represión de las tropas de Chávez contra el pueblo, él no lo aceptaba. Eso es un aislamiento que Chávez debió haberse dado de cuenta, porque que ya el pueblo, el mundo lo aparta. Pero quería decirle algo. Fíjese que el gobierno de Estados Unidos acaba de retirarle la residencia legal al Soto, al presidente del movimiento Quinta República en Miami. Yo lo aplaudo. Yo cuando observaba a este individuo, para no decir otra cosa, en los medios de televisión de Miami, yo me preguntaba, bueno, ¿cómo es posible que los Estados Unidos acepten a este hombre aquí? Lo felicito. También detuvieron a varios funcionarios del gobierno de Chávez en los aeropuertos de Nueva York y los devolvieron. Es un paso de factura del diálogo señor. de Chávez. Sí, señor. Y la segunda intervención mía rápida es que ya se cumplieron 60 días de los precios a $2. O sea, que estos precios como que vinieron para quedarse. Y ahora con este atentado, acabo de observar en internet que en la bolsa de Londres, el petróleo del West Norte, que es el petróleo el peso que fija el petróleo a nivel occidental del mundo, acaba de trepar a 41.90. Increíble. Rompiendo el récord de 41.70. Yo no sé a dónde va a llegar esto, señor Tomás. Y cuando uno escucha en los programas de radio en Miami, hay cada día hay mayor número de personas que llaman para decir que están bravísimos con el precio de la gasolina. Espero que usted nos invite. No, estoy diciendo, tengo hoy conmigo aquí a Rafael Cabezas para hablar del precio de la gasolina. Ah, perfecto. Y estaba comentando hoy que cuando venía para acá, por la mañana temprano, yo vengo para acá a las 6 de la mañana. Sí, sí. Bueno, pues conté como 4 bicicletas, gente que van para la verdad. parte ahí de los muelles y eso aquí Sí, es verdad. en el río Miami. La gente en la bicicleta, hay que tener un cuidado tremendo. Vamos a ver qué nos dice el señor Cabeza sobre los precios de la gasolina y como usted dijo la semana pasada, que como que estos precios vinieron a quedarse. No, ahora están diciendo que se atacaron Arabia. Los pozos de petróleo, entonces eso quiere decir en Arabia Saudita que va a haber... No, pero fíjese que usted muy bien lo dijo hace como 2 meses. Eso? Usted lo dijo hace 2 meses, que yo lo felicito, que dijo que cómo es posible que se reviente un tubito en una calle del estado de Wisconsin o de Minnesota y el precio de la gasolina sube. Por Dios. Es verdad, es una cosa ridícula. Que tenga buen día, señor Tomás. No tiene nombre. Oye, quería preguntarte, Dígame. este Soto que le han quitado la residencia y lo han mandado para Venezuela, ¿no? No, ya le notificaron que le eliminaron la residencia y tiene un lapso de 30 días para apelar. ¿Cómo es el nombre completo de Soto? Jesús Soto. Jesús Pero Soto. el nuevo Herald, en el nuevo Herald del día de domingo, el del día martes, cometieron un gravísimo error. Pusieron la foto de Jesús Soto, el gran artista plástico de Venezuela. Pusieron Jesús Soto la foto del artista plástico, pero es uno moreno, él que siempre anda con una boina roja, que yo me preguntaba, ¿cómo este señor en Miami anda con una boina roja puesta, no? Sí, y a los funcionarios de la alcaldía de Déjame Caracas. decirte una cosa, que este mensaje Es muy bueno. Es un mensaje muy interesante, porque aquí hay mucha gente que trabaja para Venezuela y otra gente que trabaja para Cuba. Sí, señor. Y esa gente puede tener el mismo problema. Sí, ¿verdad? Porque, ¿por qué razón? No, yo felicito al gobierno de los Estados Unidos.
tienen que sacarlos a los de aquí de Estados Unidos, no tienen el derecho de estar aquí en este gran país. Seguro. Que yo quisiera algún día, si Dios me da la salud y el dinero, de ir a llevarle una corona al monumento en Washington. ¿Sabes? Bueno, se nos emocionó el hombre. Bien, muchísimas gracias, pero es muy interesante, de verdad, que si a la gente por estar trabajando con Chávez, imagínense los que están trabajando con Fidel, qué clase de problemas pueden tener bien pronto. Le voy a poner en el aire, dígame, buenos días. ¿Aló? Le voy a poner en el aire, buenos días. Le voy a poner en el aire, buenos días. Buenos días a usted. Sí. Me alegro mucho que hoy va a traer personas agradables. Por lo menos aunque a mí el problema de la inmigración no me interesa personalmente porque soy ciudadana americana, pero va a traer unas personas que van a hablar de cosas gratas, porque va a tener que traer un sacerdote para que exorcice su estudio, después de haber traído ahí a Raúl Martínez. Qué hombre tan venenoso, tan resentido, tan amargado. No parece cubano, los cubanos somos alegres, juguetones. Y señora, pero venga acá. ¿Y usted por qué está poniendo esta descarga? ¿A qué viene eso? A Raúl Martínez, que sí, lo llevó pero ahí. digo yo, ¿a qué viene esa descarga contra Raúl Martínez, por favor? A la descarga que él hizo contra todo el mundo. Contra el... No, señora, mire, yo la he escuchado a usted, ayer la escuché por la tarde en una estación de radio. Me parece que no es justo que haga ese tipo de campaña. Cuando esté Raúl Martínez aquí, usted le dice todas esas cosas a Raúl Martínez, pero no me las diga a mí, por favor. Ok, bueno, estoy aquí con Eloy Aparicio, que acaba de llegar. ¿Cómo tú estás? Eloy Aparicio precisamente está produciendo, está presentando un libro que se llama Cuba 1898-1915, un viaje a través de postales. Este libro que está aquí, que lo tengo en mi mano y que ustedes pueden ver, ¿verdad? Se va a poner a la venta y Eloy Aparicio, que es su autor, nos va a hablar un poquito del libro. ¿Cómo tú estás, Eloy? ¿Cómo andas? Se cuenta, muy bien. Aparicio es mi segundo nombre, Cepero. Eloy Cepero, ¿verdad? ¿Y por qué me pusieron aquí? Porque Lina se equivocó, pero... Óyeme, Eloy Cepero. Bueno, Eloy Cepero Aparicio, ¿verdad? Porque hay que darle un chance a la vieja también. Claro, óyeme, no te iba... Como te dije los otros días, el primer libro que te traje aquí, lo presentamos, fue el primer lugar que vine, y ha vendido más de 15,000 copias. Y esta es Vistas de cuando empezó la República, 1898 a 1915, todas en colores, lo que era Cuba cuando empezó la República. Y ya puedes ver desde Pinal del Río, todas esas, una colección de postales. Mira La Pinta. Esta fue una postal que se hizo en 1809, cuando lo llevaron La Pinta para Norfolk, Virginia, y la retrataron, y aquí tienes además los mapas también. En inglés y en español. Y entonces hay 500 postales de lo que era Cuba, lo que era Sabana, de principios del siglo. Tú sabes que esto es formidable, pues yo creo que en realidad este libro debían de tenerlo todas las bibliotecas y debieran de tenerlo las personas que tienen nietos y como yo, por ejemplo, para enseñarles, ¿verdad?, de dónde venimos y qué era lo que teníamos allá y cómo era Cuba en esta época. En realidad el libro es algo maravilloso, en el sentido que la última vez presentamos lo que era Cuba antes de Castro, y esto es, después del éxito tan grande, me dediqué a buscar todas las postales que pude en toda la Florida. Me pasé el verano pasado buscando todo y coleccioné 3,000 postales, de los cuales vas a ver lo que era Pinar del Río cuando empezó la República, lo que era La Habana completa, más de 200 postales. Yo creo que hay que comparar este libro con el otro, ¿verdad? Oh, sí, claro. Para saber lo que progresó en nuestro país y lo que era Cuba en ese tiempo. Mira, esta es Isla de Pino, qué belleza. Qué belleza, Cuba. El paisaje de Cuba. Gracias a Dios, pues Fidel Castro no ha podido acabar ni con las palmas, ni con el sol,
ni con nosotros tampoco. Agua, porque, ni con nosotros tampoco. Mira, ponte a pensar que el propósito... Mira, cuando los muelles como iban en La Habana a principios del siglo, esto es algo impresionante, como llegaban los... Vamos a ver si podemos poner algunas de estas fotos. La verdad que vale la pena si pudiéramos ponerlas todas, caramba. Qué cosa más linda. El propósito... ¿Esta es La Habana de qué año? De 1898, cuando la intervención americana. 1898, sí. Cuando la intervención americana. El 19 de mayo el gobierno de Estados Unidos da permiso para que se empiecen a hacer todas estas postales. Y es la única colección de colores que tú puedes ver cuando empezó la República. Dice Marco Antonio Ramos, el historiador, que era visto libros como el de Miles, de 1890, pero nada como este, porque aquí vas a ver toda la República, los primeros 17 años de la República en colores. Y ahí tienes a La Habana, el Paseo del Prado, porque ahí no ves carros, ahí lo que ves son tranvías y las volantas. Mira el Maine, cuando entrando, el Maine parqueado en La Habana, el Maine cuando lo explota, es algo impresionante. Esa es la visita del Maine en 1898. En 1898. Sí. Hay pocas personas han tenido la oportunidad de ver precisamente esta fotografía. El monumento al Maine, el cual lo recortaron, lo dejaron a la mitad y eso, ¿verdad? Pero aquí está el barco completo, el barco como era. Como era. Ahí está. Y lo vas a ver hundido después, míralo aquí. Aquí lo ves explotado ya después que está hundido, con la explosión que tuvo, y después cuando se lo llevan a enterrar a Cayo Hueso, que nunca llegó a Cayo Hueso porque se cayó, lo cogió una tormenta y se cayó como 15 o 20 millas antes de llegar a Cayo Hueso. Y entonces, o sea, se llevaron el barco para que... El barco se lo montaron, lo sacaron. Repararlo. Para hacerle un homenaje en Cayo Hueso, para ponerlo en Cayo Hueso, y se hundió. Yo he visto los footage. Mira, lo que no saben mucha gente es que precisamente las víctimas de la voladura del Maine, los marineros que murieron y toda esa gente están enterrados en Cayo Hueso. Y tienen un monumento en Cayo Hueso. Bueno, ese era el propósito. El cementerio de Cayo Hueso. El propósito era hacerle un monumento. Mira la torre de San Francisco, que después llegó a ser, fue la primera aduana a Cuba, que era el Convention de San Francisco. Aquí oye, esto es para darse esta banquete. Es la primera fotografía. Esto me lo mandaron desde La Habana, un arquitecto. Lo que era La Habana en 1912, esta fue la primera vez que se retrató La Habana desde arriba en aire, un avión que fue a Cuba. Y entonces aquí vas a ver toda aquí viene la primera vez que La Habana se retrató desde el aire. Desde el aire. Y entonces, en 1912. Sí. Entonces le pusieron colores y inauguraron la terminal de trenes. Entonces tú lo ves que en relieve está mucho más alto, pero aquí puedes ver la cabaña, puedes ver la punta, la fuerza, ves el morro, ves Atarés, aquí ves todo lo que era La Habana, el muelle de Qué tremenda ciudad en el año 1912. Y si lo ves a detalle, puedes ver hasta el Parque La Fraternidad aquí ves aquí la antigua terminal de tranvías de Villanueva, que después ahí hicieron el Capitolio, aquí vas a ver el palacio donde hicieron el palacio. Todo esto se ve completamente en este libro, y este es un amigo mío, Carlos Alberto Fleita, que me lo mandó, y como ustedes ven, aquí vas a poder dar un recorrido completo de lo que era la República Cubana. Oye, además enseñarle a los y Santiago de Cuba, hay que ver lo que era Santiago de Cuba en esa época, es algo impresionante. Mira Carlos III, cuando... Y Carlos III, mira pues eso, por tu madre. No. Bueno, señores, creo que en realidad tienen que comprar este libro. Yo no sé dónde lo están vendiendo. Lo están vendiendo en todas las librerías, lo están vendiendo en los sedanos, en Walgreens. Esta es una secuencia al primer libro, y ya tengo el tercero listo ya en imprenta. Sí, el tercero, que es del año 2 al 40, cómo se desarrolla La Habana como ciudad y cómo se desarrolla el país. Ustedes saben que en el tiempo de Machado, La Habana se embelleció, trajeron a Forestier para que embelleciera, y entonces durante los años 20 y los 30 se hicieron el Capitolio, el Palacio, toda la construcción de esos grandes hoteles que hay en La Habana ocurre en los 40, entonces otro tipo de postales también, y he conseguido casi 3.000 postales de lo que era Cuba. Y quiero dejar un legacy, como le decía. Esto es dejar un legacy, dejar en 4 libros lo que era Cuba en los últimos 100 años en colores, que eso nadie lo ha hecho. Y ha tenido una aceptación. El primer libro ha vendido 15.000 copias, uno de los mejores en los Estados Unidos vendiendo.
en color, que lo entrenamos, que yo vine aquí por primera vez, y esta es una secuencia ahora, y este va a tener sobre todo el punto histórico. Y el otro va a ser de 1915 en adelante. Del otro es el del 2 al 40. Del 2 al 40. Sí, porque aquí cubre los primeros 3 años de la intervención americana hasta la primera administración de Menocá. Entonces te falta otro del 40 al 59. Bueno, no, ese lo tengo, ese ya fue el primero que hice. El primero que hice. Me queda uno que es del 60 al 2000, que es durante el gobierno de Castro. El gobierno de Castro, que tengo las postales también, pero imagínate, ese es un libro tan difícil de poner porque ellos han sacado lo que es la Cuba revolucionaria. Lo que para ellos representa, pero no es una cosa que tú puedes escribir bien porque todo ha sido tan negativo en el sentido de la falta de libertad y eso. Entonces me tropecé con estas postales y las tengo ahí porque algún día se podrá hacer y podremos enseñar. Yo creo que habrá que hacerlo cuando lleguemos allí. Exactamente, eso no se puede publicar antes porque sería porque no se sabe lo que es. Exactamente lo que va a pasar, pero es increíble lo que ellos han tratado de hacer con estas postales, tratando y también tengo la colección de blanco y negro, tengo más de 1000 postales de lo que era Cuba en blanco y negro también en postales, que es una cosa. Pero la verdad que el color en colores es algo impresionante. Mira Hawái, Cienfuegos. No, pero Santiago de Cuba, yo no pensé que Santiago de Cuba fuera una ciudad tan grande, Camagüey. Mira esto, mira los edificios que había. Ciudad, mira los edificios que había en Santiago de Cuba en esa época. Es que yo le digo a la gente, miren eso. ¿Cómo no? Es algo impresionante porque el Hotel Casagrande, mira, sí, el Hotel Casagrande estaba ahí en el parque, en el centro en el centro, ahí tienes el ayuntamiento, tienes todo lo que es el ayuntamiento sí lo cambiaron, creo, el Santiago. Sí, ellos lo tienen. Mira, aquí tienes la embajada americana. Espérate, esta es la que yo te voy a enseñar. Aquí tienes la calle Padre Pico. Mira, la calle Padre Pico. Yo vivía aquí en la esquina. Sí, como era en aquella época el parque Combret. Y mira aquí, yo creo que esto es cuando se hace la base naval de Guantánamo. Aquí empieza la base naval de Guantánamo, que pude no solo conseguir las postales. Ave María, la base. Mira la base donde la primera administración es algo. Vale la pena que lo vean, sobre todo los que estuvieron allí en la base naval de Guantánamo, como era la base de Guantánamo. ¿En qué año era? Eso 1898, cuando se hace el tratado con Estados Unidos para que le dejaran. Y vas a ver aquí... si tú ves la base naval de Guantánamo hoy, vaya, comparado con esto... Mira cómo dormían los soldados afuera, porque no había donde quedarse. Y aquí ves todos los barcos en la bahía de Guantánamo, y después tuve la suerte, en un pueblecito mexicano, Peflores, conseguir todos los barcos americanos que derrotaron a la Armada Española. Aquí estaban allí, y esto lo pude conseguir, y entonces ya ves a los marineros en Guantánamo caminando, y entonces aquí los ves sentados en el parque de Guantánamo. Bueno, el libro está formidable, lo pueden comprar en cualquier librería de aquí yo lo que hice fue distribuirlo antes de venir aquí a los programas para que la gente se entera y sobre todo el Día de los Padres que viene ahora, aquellos que tengan hijos y que quieran dejarle un legacy de dónde venimos nosotros, nuestras raíces que son tan importantes, que la hemos podido mantener en el exilio. Nadie se imagina que el exilio ha sido lo que ha podido mantener nuestras raíces. Oye, Eloy, te doy las gracias, me da muchísimo gusto oye, este libro es formidable. Bueno, ese te lo traje a ti, ahora te lo voy a dedicar a ti y a Lina. Se lo voy a regalar a mis nietos. ¿Sí? Sí, se lo voy a regalar a mis nietos, así que... Bueno, yo te lo dedico a ti, tú se lo dedicas a tus nietos. Yo se lo dedico a mis nietos, ¿ok? Bueno, Eloy, muchísimas gracias. Gracias a ti por estar aquí. Y quiero decirle a nuestros estimados amigos que el libro de Eloy Cepero precisamente lo pueden ustedes comprar, ¿verdad?, en cualquier librería de Miami, y que vale la pena para enseñarle a un programa diario en estos 5 días de duelo nacional en Estados Unidos por la muerte del expresidente Ronald Reagan. Miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana están aquí conmigo. La relación del presidente Reagan con la Fundación Nacional Cubano-Americana fue muy estrecha. Jorge Mascanosa era amigo del presidente Ronald Reagan. Y precisamente conmigo están Alberto Mariño,
que es director, fundador y miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Nacional Cubano-Americana, Eloy Cepero, que es director y miembro también del Comité Ejecutivo, y Clara María del Valle, que es vice-chairman de la Fundación Nacional Cubano-Americana. Están aquí conmigo, bienvenidos, mucho gusto de tenerlos por aquí, encantado, mucho gusto. Y yo quiero que comencemos, que precisamente las damas primero, Clara María del Valle, nos diga cómo conoció al expresidente Reagan y cómo se ha sentido con la noticia de su muerte, que todos sabíamos que iba a pasar porque estaba malito hacía tiempo, pero en realidad cuando llega cuando pasa, entonces el dolor ha embargado a muchísimos de los cubanos que le conocimos y que le teníamos un gran aprecio. Así es, y no solo los cubanos, sino yo creo que también los mismos nicaragüenses le deben mucho a Reagan, todo Centroamérica. Para nosotros ha sido una gran pérdida. Como tú dices, sabíamos que iba a suceder esto. Fue un hombre compasivo, fue un hombre fuerte. Yo creo que lo de artista le sirvió mucho y, como dicen, fue un artista de primera toda su carrera. La misma Nancy, la parte esa de ellos dos juntos durante 52 años, yo creo que eso tuvo mucho que ver. Y yo creo que, yo recuerdo cuando lo conocimos, la primera vez que yo estuve con él fue en el Orange Bowl, porque en el año 83 él vino a Miami un 20 de mayo, que es la fecha que nosotros celebramos de la fundación, y fue una persona extraordinaria, una persona activa, una persona que te atendía cuando tú lo hablabas, y sobre todo esto nos viene por la amistad tan grande que mantuvo siempre con Jorge Mascanosa, ¿no? Seguramente. Jorge era amigo de él y del presidente, bueno, tenía con Jorge una serie de atenciones tremendas, ¿no? Tremendas. Con Jorge y Carlos Pérez también, porque Carlos Pérez era íntimo amigo del presidente y Carlos Pérez era miembro de la fundación en ese tiempo. Correcto. Y tanto Jorge Mascanosa como Carlos Pérez usaron mucho la influencia del presidente. Aquí tenemos precisamente en una de las fotografías a Ronald Reagan con Jorge Mascanosa en la época en que la Fundación Nacional Cubano-Americana pues estaba en su apogeo y el presidente Ronald Reagan y Jorge Mascanosa estaban en su apogeo también. Los dos han desaparecido. Fue el 20 de mayo en el Dade County Auditorium. Fue el 20 de mayo en del 83. Del 83. Estos En el Dade County Auditorium, me recuerdo. Ahí tengo yo el tape de ese evento. Dos personas que cambiaron el mundo de la historia, ¿no? El causa de la historia. Hemos tenido la suerte de conocer a ambos de ellos. Sí, señor. Exactamente. Bien, bueno, pues quisiera que nos dijeras algo, Cepero, sobre el presidente. Bueno, ¿Lo conociste? ¿Qué podemos decir sobre Ronald Reagan que no se conozca? Una vez yo le pregunté a Jorge en una presentación que le estaba haciendo, ¿qué tú has contribuido al pueblo de Cuba? Díceme, darle esperanza al pueblo de Cuba. Y entonces eso mismo lo estoy hablando yo de Reagan. Reagan fue el primer presidente americano que le da esperanza al pueblo de Cuba para ayudar a pasar todo Radio Martí, todos aquellos programas que se hicieron con él, y eso yo creo que es la importancia tan grande que ha tenido Ronald Reagan, no solo con la fundación, sino con Jorge Mascanosa. Ciertamente. Bueno, tú conociste, Mariño, al presidente, ¿verdad? Y sí, bueno, conversaste con él en algunas oportunidades. Yo creo que de toda la gente de la fundación se reunía con Reagan con una esperanza tremenda, y en realidad Reagan, aunque no pudo terminar el comunismo en Cuba, sin embargo lo terminó en la Unión Soviética, lo terminó en Europa. Él fue el artífice de todas esas tremendas cosas. Yo creo que casi por carambola el gobierno cubano debía haberse caído. No fue así y Reagan terminó su periodo y después vino la enfermedad, ¿verdad? Con la pérdida de Ronald Reagan, todo el mundo ha perdido un líder, porque él fue el que preparó el terreno para el derrumbe de la Unión Soviética, y fue el que puso el tema de Cuba también en la palestra, y nosotros, con la amistad que teníamos, sobre todo Jorge y Carlos, con el presidente de la Casa Blanca, pues aprovechamos esa oportunidad y esa influencia para seguir empujando
el asunto de Cuba. Por eso fue que se pudo conseguir durante su administración el Radio Martí, que fue un éxito para los cubanos. Y como le dicen a Reagan, él era el gran comunicador. Y la verdad es que el hombre era inigualable. Yo creo que no va a haber un presidente en los Estados Unidos como ese. El programa del éxodo también, de los cubanos, los 10.000 cubanos que se también, que se firmó el agreement con el gobierno federal también, entre la fundación para hacerse responsable de esos 10.000 que entraron aquí también. Eso fue durante la administración de Reagan también. Correcto. Seguro que sí. Reagan estuvo precisamente en un discurso, el discurso de información sobre el Estado de la Unión en 1984, citó a Carlos Pérez y lo dijo uno de los hombres que han hecho realidad el sueño americano, ¿no? Más o menos. ¿No? Sí, Carlos estaba presente ese día. Y Carlos estaba allí ese día, sí señor. A Carlos lo llamaron de la Casa Blanca para que fuera allí. Bueno, también Jorge Mascanosa lo llevó a que Ramón Puig le hiciera una guayabera, y el presidente tenía sus guayaberas. Yo quisiera que pudiéramos tener en la pantalla precisamente a Jorge Mascanosa y a el presidente Reagan luciendo sus guayaberas. Yo, por cierto, me retraté con el presidente en esa ocasión que vino aquí a Miami, y el presidente estaba con la guayabera y yo estoy retratado con cuello y corbata, y digo, caramba, ¿quién es el cubano aquí? Parecía Reagan más cubano que yo, ¿verdad? Y ahí exactamente estaban los dos con guayabera. No solo una guayabera, quiso dos guayaberas, se le tuvo que conseguir la segunda, que me acuerdo que en esa época Joe García fue el que le llevó la guayabera de Ramón Puig. Exacto. Bueno, pues tú sabes que sencillamente el presidente Reagan tuvo también aquella reunión en la esquina de Texas, aquí y cuando terminó de comerse la comida cubana, llamó al cocinero, pidió hablar con el cocinero y que le diera la receta de cómo se hacían los frijoles, y se llevó la receta. Era un tipo muy campechano, ¿verdad? Se llevó la receta, y después a Chamizo, que era el dueño del restaurante y que sigue siéndolo, creo, a Chamizo lo invitó a ir a la Casa Blanca por la atención que él había tenido de haberle dado la comida que le dio en ese restaurante, en el restaurante de la calle Primera y la 12 Avenida aquí en el San Juan. Allí había también, el Chamizo había hecho un rincón para decir, aquí estuvo el presidente sentado en esta silla, en esta mesa. Y todavía la tiene. Yo no sé si la tiene. La tiene todavía, lo que nadie se siente en ella, pero la tiene como una reliquia ahí para que la gente un ramo de flores ahora por la muerte de él. Bueno, tú te tienes que acordar también la participación de Reagan en lo que fue la guerra centroamericana, ¿verdad? Lo que fue la guerra de los contras. De la guerra de los contras. El Salvador. ¿Cómo no? Los viajes que dábamos a El Salvador, ¿te acuerdas? Nosotros siempre en Centroamérica, los cubanos estuvimos presentes en todas las discusiones, ¿verdad? Porque precisamente se trataba de que no cayera otro país en manos del comunismo, que prácticamente Nicaragua cayó, pero soltaron enseguida. Y Ronald Reagan fue artífice de todo eso. Y fue el que atacó a Granada para eliminar el gobierno comunista que estaba allí también. No sé si se acuerdan. Él era anticomunista 100%. Cuando dejó los zapatos tortoló y sí, señor. corriendo. Sí, señor. Yo estaba en Granada cuando pasó eso, y gracias a que Jorge habló con la Casa Blanca, me dejaron entrar en Granada, porque no querían dejar entrar nada más que a las grandes cadenas, era un pool, y entonces que nos dieran la información después. Y yo llamé a Jorge y le dije, oye, no me quieren dejar entrar. Dice, ¿cómo no te van a dejar entrar? Digo, pues chicos, parece que porque soy cubano, aquí no hay ningún cubano, el único cubano periodista que hay aquí soy yo, y no me quieren dejar entrar. Y Jorge llamó a la Casa Blanca, y en el primer avión que entró, entré yo. Eso es lo que se llama influencia. Ese era Jorge Mascanosa, que en realidad nuestra situación de Cuba, mira, ahí estás con el presidente Reagan en uno de los actos de la fundación. Y que está bien bonita ahí. Oye, está muy bonita. Y tiene que haber impresionado al presidente. Han pasado muchos años. Han pasado algunos años. Tomás, yo quiero invitar a todo el mundo. Esta noche vamos a tener una misa en la Ermita de la Caridad. Por Ronald Reagan, va a ser oficiada por Monseñor Román.
Iba a ser a las 8 y me gustaría mucho que estuvieras tú y Voy a hacer todo el que pueda ir. Para mí la noche es terrible porque yo me levanto a las 4 de la mañana. Pero esto es tempranito, es de hoy, a las 8. Iba a ser oficiada por Monseñor Román y quiero tomar esta oportunidad para invitar a todos a que asistan a esta misa. De 8 a 9, ¿no? De 8 a 9. De 8 a 9. Bueno, y yo creo que de verdad todos los cubanos debiéramos asistir y estar allí. Este presidente norteamericano nos dio a nosotros un cariño especial. No es que nos mandó el cariño, no es que nos lo dio casi personalmente a todo el mundo, todos los que teníamos algo que ver con la cuestión política cubana. El presidente Reagan hizo lo que podía. Yo no sé en realidad por qué el problema cubano no ha tenido solución. En realidad nos hemos puesto muy fatales nosotros, porque cuando el presidente Reagan consiguió, ¿verdad?, la derrota del comunismo en Europa, la derrota del comunismo incluso dentro de la Unión Soviética, ¿ok? Era lógico que el gobierno cubano se tenía que caer, tenía que venir abajo. Y yo no sé qué diablos pasó, yo no sé qué ha pasado, que nosotros tenemos que tener todavía a Fidel Castro en Cuba pisoteando a los cubanos. En ese momento estábamos convencidos que nosotros éramos los próximos y desde entonces han pasado muchas cosas. Yo creo que en aquel momento empacamos. Sí, sí. Todo el mundo estaba listo. Sí, todo el mundo. Y además, ya nos tocó el momento. Pero y los días que siguieron a eso fueron terribles en Cuba. En Cuba se acabó todo, porque los rusos le cortaron todo el abastecimiento, el subsidio, todo, y el petróleo y todo. ¿Cómo pudo superar eso el gobierno cubano? Yo no me lo explico de verdad, porque todos estábamos pensando que efectivamente se ganó la Guerra Fría, que la ganó el presidente Reagan, y que nosotros íbamos a tener una tremenda oportunidad para que Cuba fuera libre. Usted, déjeme recordarle también al público que nos está viendo que él regresó en el año 85 aquí al Orange Bowl y tuvo una concentración aquí con el exiliado cubano, y eso fue apoteósico. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, Alberto, pero las cámaras televisivas de todas las estaciones lo estaban cubriendo. Él estaba muy unido al exilio cubano. Muy unido al pueblo cubano, y de verdad yo creo que él tenía él sentía lo que nos estaba pasando a nosotros. Ronald Reagan fue un anticomunista tremendo, a pesar de que él había sido dirigente de los artistas en Hollywood. Un dirigente de sindicato de artistas. Y había sido demócrata también. Había sido demócrata y hasta liberal, como estamos explicando, y se cambió de partido. Y fue en realidad el hombre que paró el Partido Republicano en todas partes, sobre todo aquí en el estado de la Florida. Fíjate si ya él despuntaba, que cuando Goldwater, en la nominación de Goldwater, que hace la presentación a Ronald Reagan, eso fue en el 64. Sí. Y todavía no era gobernador de California. Y era el que hace la presentación por las sus ideas conservadoras, que ya Goldwater las conocía. No, y además de eso, déjame decirte, los logros del gobierno de Reagan son tremendos. Señores, se cayó el muro de Berlín. Y cualquiera dice, bueno, pero ¿cómo es que se cayó el muro de Berlín? ¿Cómo no? Bueno, pues se cayó el muro de Berlín, no quedó una piedra allí, después de que los berlineses habían estado brincando el muro y pasando todos los trabajos que pasamos los cubanos para salir de la isla. Ellos lo tenían para salir de allí. Y gracias a la labor de Ronald Reagan, el muro de Berlín se cayó, y en este momento incluso hasta los alemanes se han unido a todo el resto de Europa, y se acabó primero la miseria del nazismo, y después se acabó la miseria del comunismo, y Ronald Reagan tuvo tanto que ver con esto, que es una maravilla. Inclusive en un discurso de él le dice: señor Gorbachev, ¿por qué usted no derrumba ese muro de Berlín? ¿Lo dijo? Sí, seguro. Yo estoy seguro que Ronald Reagan convenció a Gorbachev de hacer lo que hizo, y que luego después, de crear por lo menos el Glasnost y la perestroika, que fue el que el pueblo tuviera la información de lo que estaba pasando. Un periodista ruso me dijo a mí que precisamente cuando los rusos se dieron cuenta de que se le estaba dando a Cuba 5.000 millones de dólares anuales, y los rusos no tenían
dinero para la calefacción en el invierno, la gente pobre en Rusia. Eso fue definitivo, junto con todas las otras cosas, ¿no? Pero definitivo para que se cayera el sistema comunista y en Rusia hubiera el cambio que ha habido y que lo hubo también inmediatamente después en todos los países de Europa, ¿no? En todos esos países que eran comunistas, todo eso se vino abajo. Hay tantas cosas que decir de Ronald Reagan que son tremendas, pero yo creo que lo mejor que podemos decir hoy de Ronald Reagan es asistir a esta misa que los miembros de la Fundación Nacional Cubano-Americana le van a ofrecer al presidente Ronald Reagan en la Ermita de la Caridad. Es una misa a nombre de todo el pueblo de Cuba, por este hombre que hizo tanto por nosotros los cubanos y que fue un excelente presidente de Estados Unidos, fue un gran artista, 53 películas, creo que 53 películas hizo Ronald Reagan. Y en el inicio de su carrera, no como artista, sino empezó de locutor siendo comentarista deportivo en 2 o 3 lugares, tuvo muchísimo éxito y cuando llegó a Hollywood y lo vieron buen tipo y qué sé yo, lo metieron en las películas y llegó el momento en que era el número 1 de los artistas creo que no sé si había otro que estaba por encima de él, pero no sé si no me recuerdo el nombre del otro que era muy popular, pero un artista bien popular, pero Ronald Reagan era en ese momento la mayor atracción en Hollywood, cuando era un hombre joven, cuando realizó todas esas películas. Y luego después llegó a ser el presidente de Estados Unidos. Era muy jovial, era un tipo formidable. Y gobernador de California. Él fue el único gobernador que se pudo reelegir en California. Sí, señor. Una simpatía increíble. Muy difícil. Y una cosa, y no solo los cubanos, yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en el año 82 era hace la amnistía para todos los que no eran ciudadanos y trajo más de 2 millones de emigrantes se convirtieron le dieron la residencia. Le dieron la residencia aquí, seguramente. Eso fue una de las grandes obras y por eso es que tuve que tanta gente lo quiere. Era un hombre de mucho corazón. Mañana estamos mandando también, va a ir una delegación de la Fundación a Washington. ¿Ah, sí? Sí, brindarle nuestros respetos. Vienen de Puerto Rico, también han hecho varias comunicaciones. Creo que va a ir George Fowler de New Orleans. Y pues nada, todo nuestro respeto a este hombre que hizo tanto por ayudar a Cuba, a la libertad de Cuba. Bien, y yo quiero decirles de veras, a todos ustedes, yo sé que a lo mejor si todo el mundo quiere ir no vamos a caber allí en la Ermita de la Caridad, pero vale la pena ir. Esto va a ser hoy, ¿verdad? Hoy a las 8 de la noche. A las 8 de la noche. En la Ermita. Hoy a las 8 de la noche en la Ermita de la Caridad del Cobre, y el padre Monseñor Román va a decir la misa y depende de la cantidad de personas que hay allí, va a hacer precisamente la medida para decir, caramba, el exilio cubano le agradecía a Ronald Reagan, quería a Ronald Reagan, el presidente que acaba de fallecer después de tener una vida tan activa, después de tener una vida tan gloriosa, vamos a decir, ¿verdad?, aquí en este país. Así que yo les doy las gracias por venir. Gracias a ti, Tomás. Muchísimas gracias por venir. Y sencillamente la fundación sigue adelante, ¿verdad? Estamos trabajando y luchando porque... Más fuerte que nunca. Más fuerte que nunca y trayendo gente joven que son el futuro de la patria, como decía Martín. Seguro que sí, porque ya los viejos nos estamos quedando atrás. Ya los viejos tienen nietos. Bueno, hay que llevar los nietos para que sean los miembros de la fundación. Muchísimas gracias a ustedes por la atención prestada a este programa. Mañana continuaremos y hasta el viernes con este programa de media hora todos los días aquí para recordar la memoria del presidente Ronald Reagan, un excelente presidente americano que quiso mucho a nuestro pueblo y a los cubanos. Gracias.